Buenos días, bienvenidos a su espacio Gracia y Libertad. Hoy es martes 24 de diciembre ya. Día de la cena. Aleluya. Bon appetit. Bon appetit. Para los que están en preparativo ahí, tú sabes, la doña con el horno prendido. Bueno, hay hornos que se usan una vez al año porque no hace daño. Hirviendo los vegetales. El ajetreo en la casa. Este va a ser un año para nosotros diferente. Hemos decidido hacerlo. Bueno, tú sabes, ¿verdad? De traje. No sé. ¿Tú no sabes? No sé. ¿Cómo que tú no sabes? Tú sabes. No venga a hacerte que tú sabes. Hoy, este año va a ser de traje. Yo espero que va a ser algo diferente. Hay que preparar todo un... No se va a sudar. Andamiaje, no, tú sabes. No, sin sudar. Sin sudar. El sudar lo tenía Jesús. Bueno, pastor, aquí estamos en el espacio favorito de la gente, Gracia y Libertad. Usted sabe que el que le comparte Gracia y Libertad le ama. Así que hoy le invitamos a que si usted no se ha suscrito, se suscriba a nuestro canal. Entre a YouTube, escriba Gracia y Libertad TV. Tópele a suscribirse, tópele a la campanita para que reciba nuestras notificaciones cada semana y comparta. Aquí estamos el pastor Víctor Calderón, como cada semana. Hoy Lenny Villanueva, Vianney le dio el día libre. ¿Verdad? Sí, no, ella tiene día libre. Vacaciones, merecidas vacaciones. Una botella pequeña. Una botella pequeña. Merecidas vacaciones. Bueno, ok. Es una forma más decente de decirlo. Sí. Muy bien. Señores, es importante el asunto de suscribirse. Mire por qué. Porque estamos de verdad en el interés, ya que hay tantas cosas extrañas en las redes. Y los que escuchan el programa, no el que no lo escucha, pero el que escucha el programa sabe que usted, sin duda alguna, es beneficiado por la exposición que hacemos de cada tema, la aproximación y sobre todo también por los aportes de la gente que nos llama. Así es que es importante que usted comparte el programa para que eso le pueda llegar a más y más personas cada vez. Así es. Y como le digo cada semana, si usted no sabe, dígale a su hijo, sí, dígale a su nieto, ven mi hijo, ¿cómo uno se suscribe? Bueno, tú sabes que en la iglesia tenemos gente que no sabe, que no maneja eso. Si usted es de la tercera edad, usted va y le dice, mijo, ¿con qué se come eso? Dice que suscríbete a nuestro canal, ven, ayúdame ahí. Bien. Claro, bien. Sea humilde. Bien. Bueno, señores, eso es muy importante, el hecho de la suscripción. Aquellos que van a tener acceso a nosotros a través del Facebook, pues de igual forma. ¿Sabes qué yo estoy haciendo ahora? Yo estoy agregando mucha gente que conozco, de esa gente que te suscribe, que te sugiere el Facebook, con la intención de aumentar mi base de Facebook, como nosotros normalmente lo traemos al Facebook, y entonces desde ahí poderlo llevar, porque hay gente inclusive que yo lo he dicho expresamente, porque sé que de una forma u otra podríamos ayudarles en retornar al camino, en afirmarse, gente que ha estado con nosotros, que en su momento han tropezado de una forma u otra, yo sé que le puede ser de bendición. Amén. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de nuestro tema, el amor y el perdón en la iglesia o en la congregación. Sí. Así que usted que está ahí en su casa cocinando o esperando que esté la comida, no está haciendo nada, o va manejando hacia su pueblo, hacia su campo, ahí escuchando el programa tranquilo, comparta este programa. Así es. Tenemos el perdón, el amor y el perdón en la iglesia, segunda parte de hoy. Pastor, sí. Cuéntenos más o menos una retroalimentación que hablamos el martes, como yo no estuve. Solamente estuve pero tú tienes que haberlo desde el vehículo, sí, no, bueno. Desde el vehículo ya estaba oyendo. Pues mire, en realidad quisimos tocar el tema porque le hicimos un cambio. Al principio nos íbamos a centrar en las relaciones. ¿Qué le motivó a tratar ese tema ahora a fin de año? No, yo creo que fue una sugerencia de alguien, pero tú sabes que en la experiencia pastoral uno tiene que vivir, valga la redundancia, la experiencia de que tiene que tratar con gente y lamentablemente conciliar mucho, pero que vemos en la Biblia, que en la Biblia se concilia y lo vamos a tratar en breve. O sea, vivimos continuamente tratando de que los hermanos aprendan a amarse. Sí, aprendan a amarse, a soportarse, aprendan a sobrellevarse y lo hagan efectivamente, porque lamentablemente es que la iglesia sufre todo lo que sufre la sociedad y a veces más, porque en la iglesia se supone que estamos llamados a mantener un tipo de perfil o a tener un comportamiento X. O sea, se espera que la persona esté en proceso de transformación o
en vía de transformación o transformado. Así Se es. espera eso, que eso es diferente. Entonces esa expectativa, tú sabes que, como dice un refrán, esa expectativa lo pone un poco más difícil, porque dice un adagio que mientras mayores son nuestras expectativas, mayores son nuestras Decepción. decepciones. Entonces, eso pasa en la iglesia, no, porque fulano no me saludó, que esto y que lo otro, o sea, se dan situaciones que son tonterías, pero es porque hay una expectativa hacia los demás, a veces, que tiende a ser inclusive hasta irreal, o más que nada, a no ser ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra esta? No ser lo genuino. Okay. Porque la verdad es que somos seres humanos, niños. O sea, al nosotros ser seres humanos, implica esto, que somos falibles, que hay momentos en que podemos ofender a alguien y que lo que recomienda la palabra es, poniendo el amor, me encanta, como ese texto que recientemente traté, poniendo el amor cubierto, digamos, poniendo el amor como algo que es la base para la mejor de las relaciones, para mantener las cosas en orden. El amor es la base del perdón, el amor es la base de sostener relaciones duraderas. El amor es lo que permite que tú te puedas expandir en todo el sentido de la palabra. ¿Le ha tocado mucho, pastor, en su ejercicio pastoral de tantos años, lograr ser pacificador, conciliador, entre muchos hermanos? Sí, me ha tocado y también cargar con mi propia dificultad. Sí, también. ¿Tú me entiendes? Pero me ha tocado en realidad, incluso puedo testificar que me ha tocado en mi comunidad donde vivo, en Shalom 5, a los cuales envío saludos en esta mañana, a Merari. Bendiciones. A Merari, a todos los que están, a todos los que no Merari se conecte, ella no dice nada. ¿Le va a mandar su platico Y esta noche? No, porque ella vive en la parte, Okay. en la otra calle de atrás. No le sale nada, ya eso no los se vecinos, usa ya, ni con que lo que llevarle a los vecinos. no, con Juana, mi vecina, yo comparto. Sí, Sí, yo su le habichuelita con dulce, le Semana Santa. brindé un jugo de aguacate un día. Okay. Sí, le encantó. Y nosotros compartimos, Juana y yo compartimos. Bueno. En realidad sí, pero es que Merari queda en la calle B, la calle que está en la parte atrás de Vecino, un nosotros. chin de azúcar. Sí, con Juana se da eso. Méteme la manguera. Pero me ha tocado inclusive a nivel de residencial conciliar y manejar situaciones que no necesariamente, que no siempre las comparto con otros, porque en realidad es que yo ya por la experiencia uno aprende, Lenny, a cómo vivir en comunidad. O sea, yo vivo donde estoy ahora por voluntad de Dios, sin dudas, y de verdad yo ya siendo creyente tengo una idea de cómo vivir en comunidad, una idea. O sea, tratando de que, sabiendo que uno va a cometer errores, que uno va a falsear, que uno va a pifiar, porque somos seres humanos, pero procurando sobre todo, como dice el texto, estar en paz con todos los hombres. Así es, y vemos que este sentir estaba en el corazón de Pablo también. Sí. Porque él dice en Filipenses, dice, díganle a Evodia y a Cinti, que estas dos mujeres que pertenecen al Señor, por favor, que arreglen su desacuerdo. De esas era que me refería. Era como ese dolor que él tenía. Sí, de esas era que me refería, Evodia y Cinti, que donde él le dice que están dos mismos sentir en el Señor. Sí, él dice, mujeres que trabajaron conmigo en la obra, o sea. Mujeres fajadoras, mujeres. Sí. Entonces, fíjate que lo que te dice eso a ti, y Pablo también lo vivió, el hecho de que en la congregación vamos a tener conflictos entre gente que estamos trabajando para el Señor. Sí, gente madura incluso. Mira, a veces, sí, inclusive gente madura. Porque si trabajaron con Pablo tenían cierto, ¿verdad? Claro, pues, eran gente de un corazón para el Señor, sobre todo, un corazón para el Señor. Porque incluso se va a dar que nosotros, como le pasó a Pablo, que él tuvo su conflicto con personas. Sí. Entre personas, o procedan los conflictos entre pastores. Dime, ¿no se va a dar entre hermanos en una iglesia? ¿Cómo va a ser? No me diga, claro que sí, claro que sí. O sea, realmente, imagínate a nivel de la población, no yéndonos a Filipenses 4, donde Pablo habla de esto, sino yéndonos al sentir común. Claro que en la población común de la iglesia se van a dar estas dificultades, donde el amor y el perdón tienen que primar para poder seguirnos relacionando. Mira esto, recuerdo, en un momento hablaba con un hermano y él estaba en un ministerio, tuvo una dificultad con un hermano y se salió del ministerio. Normal. Y lo hablamos y le dije, no, es que no debe ser así. Porque si yo veo que en mi casa hay un problema y yo tengo ideas para poder ayudar, o sea, yo no me voy de mi casa, yo trato de resolver. Ni se va del trabajo. Ni me voy del trabajo, ni dejo una relación. Entonces, no yo espero que él pueda volver. básicamente es un asunto de madurez cuando se hace así. Porque si yo veo que tú tienes una situación difícil, yo voy a hablar contigo. Y si tú no me haces caso, yo voy a ir a hablar con alguien que tenga autoridad sobre ti. Amén.
yo voy a hablar con Jesús, yo voy a buscar a tu mamá, yo voy a buscar una gente que te haga entender, amiguita, usted no está bien, o sea, lo que estás haciendo, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo. Amén. ¿Me entiendes? Porque es que en realidad, pero es normal, es normal. Es normal que eso pueda pasar, el hecho de los conflictos. El tema es que tanto el amor como el mismo perdón en las relaciones es para gente madura, es para gente que entiende que el reino de Dios abarca a mucha gente y Amén. que en el servicio al reino vamos a tener dificultades, vamos a tener conflictos. El amor y el perdón en la congregación, segunda parte. Recuerde suscribirse a nuestro canal Gracia y Libertad TV. Comparta, active la campanita para que reciba nuestras notificaciones semanal y también pueda escucharnos por Spotify. Pastor. Bien, fíjate lo siguiente, y hablamos en la semana anterior, tratamos el tema de diferentes ámbitos y quisimos dar el segundo tema, aunque fuera en este caso contigo, porque llamó mucha gente, teníamos muchas llamadas, muchos audios Muchas que se quedaron, intervenciones, muchas sí. intervenciones que se quedaron en el aire, pero también tuvimos testimonios muy importantes, impactantes testimonios, por ejemplo, del testimonio de personas que sufrieron dificultades con sus parejas y hoy día tienen una relación de cordial, Sí. otros que pecaron y que wow, se sintieron que Dios les habló, porque ese es el tema. El problema es, y en el caso de este programa de manera particular, Gracia y Libertad, que parte del propósito básicamente edificar y llevar a la gente que nos juntemos en la obediencia del Señor, por así decirlo. Amén. A mí me gustaría compartir, si usted está de acuerdo, el tema de los dos deudores. Que ver ese ejemplo, se claro que sí, presta mucho. claro que sí, por supuesto. Ok, voy a leer entonces los dos deudores. Dice, por lo tanto, Mateo 18, el reino de los cielos se puede comparar a un rey, estoy en el versículo 23, que decidió poner al día las cuentas con los siervos que había pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Millones. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendiera junto con su esposa, hijos y todo lo que poseía. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre sale de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero que le debía unos pocos miles de plata, de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero también cayó de rodillas y le rogó que le diera un poco más de tiempo. La misma actitud. Así es, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a prisión para que lo torturaran. Esto hará mi Padre Celestial si ustedes se niegan a perdonar de todo corazón a sus hermanos. Fíjate qué interesante. Aquí tenemos el ejemplo de los dos deudores. Uno que debía millones y uno que debía miles. La diferencia no es tanta porque millones básicamente son ceros. Y como los ceros no valen nada. Ok, y a la izquierda que no vale. Ok, a la izquierda, a la derecha sí vale. Pues fíjate, en realidad, por ejemplo, en este caso que vemos cómo el Señor pone el ejemplo de cómo nosotros debemos perdonar a los demás, porque así es que termina la historia. Él dice claramente, de esta forma es como ustedes deben perdonar a sus hermanos. O sea, si usted no decide perdonar a los demás, si tú no decides perdonar, Dios va a hacer lo mismo que hizo ese siervo con su consiervo. Es un prójimo. Dios va a hacer lo mismo que hizo con su consiervo. Este caballero va a hacer que también, dice aquí, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, tú vas a caer en una especie de cárcel, pero no me quiero ir ahí al final porque esa parte del texto es muy importante para la aplicación final. Okay. Pero fíjate, este asunto del amor, y me encanta el texto que dice, perdonaos unos a otros y soportaos unos a otros. O sea, el hecho de tú soportar a alguien implica que tú puedes conocerlo, saber el tipo de dificultad o de carácter que él tiene, y tú decides que con eso puedes vivir. Sí, porque es que es así. O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, hay personas que yo estimo mucho en la congregación, que yo conozco algunas cosas, o sea, su forma de ser, de su carácter, su temperamento, y a mí
¿Usted ha aprendido a vivir con He eso? aprendido a vivir con eso porque no me Conoce gusta, su pero como a él es que le historia, afecta. conoce su contexto. Exacto, conozco todo el contexto. Y como a él no le afecta, o sea, y yo no permito que me afecte más de lo que debe, porque en realidad quien está padeciendo o sufriendo todo eso es él. Entonces, ¿qué pasa? Eso es parte como el tema de soportar. Sí, estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, antes yo no entendía por qué mi papá habla tan alto. Y yo soy del team antirruido. A mí los ruidos como que me... Trabaja en la policía. Hasta que un día él me lleva a su trabajo, pastor. Él es ingeniero civil y está rodeado de greda, tractores. Digo yo, pero es que él tiene que levantar mucho la voz. Y ya él tiene la audición dañada. Ahí eso lo comprendí y lo soporté, como dice usted. Bueno, pues dijiste algo interesante y es tú poder llegar al meollo de cada persona para tú entender por qué acciona o reacciona como él lo hace. Hay gente que se escuda en eso y se excusa. Para no cambiar. Para no cambiar. Y esa es la parte peor. Pero igual hay que soportarlo. Porque en última instancia, cuando tú te excusas, no, lo que pasa es que a mí, mi papá no me crió, entonces yo, por eso yo soy así seco, porque a mí no me dieron amor cuando chiquito, como dice el burro de Shrek. Autoconmiseración todo el porque tiempo. Estoy solito. O sea, usted puede escudarse y excusarse con eso. Amado, soporte la locura, un poco de locura. Pero, ¿qué pasa? Tú no tienes por qué tomar eso como excusa. Tú lo que tienes que hacer es tratar de superar eso. O sea, y si vamos a la escritura, los que hemos sido transformados por el Señor de una forma u otra, los que estamos en proceso de transformación, nos damos cuenta que Dios nos ha dado cosas a nosotros para que nosotros seamos mejores. Y no dicen no para que tengamos excusas. Que genio y figura hasta la sepultura. Sí. Genio y figura hasta la sepultura, pero como no nos pensamos morir ahora, pues vamos a resolver con el genio. Vamos a coger con el genio antes de llegar a la sepultura. Entonces, fíjate, él nos pone un ejemplo básico, fundamental, y es el hecho de que el Señor nos ha dado a nosotros una condición, nos ha dado a nosotros, ¿qué te digo? Una calidad de perdón, y Él aspira a que nosotros demos la misma calidad de perdón a los demás. Amén. Fíjate que eso es a raíz, Lenny, de la pregunta de Pedro en el versículo 21, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me tiene cansado? Digo, no, que peque contra mí. Hasta 7. Pedro el pobre, mire, esa pregunta le salió sí, le salió del alma. Yo tengo una idea de por qué. Le dijo, Señor, hasta la cuenta. Hasta 7, o sea, parece que algunos de los discípulos, posiblemente Judas y quién sabe Tomás, el incrédulo, y quién sabe cuántos de ellos, cuáles de ellos, ya tenían a Pedro, le habían hecho par de cositas, de vagabunderías, y Pedro estaba medio cansado. Que era de temperamento. Sí, Pedro era como un temperamento medio chispeante, medio... O sea que en el perdón, colérico. El Señor sobrepasa a la perfección. No le dice, no hasta 7, que se supone que el número... Sí, no, como número de perfección, porque yo asumo que en esa cultura hebrea que el 7 es como el número de creación, número de perfección. Bueno, posiblemente por eso él trae eso a colación. Exacto. Pero además, superando tal vez las 3 veces, que la 3 la vencida. No sé si en la cultura hebrea la 3 la vencida vale, pero... Él lo pone como un número de perfección. Ya te perdoné perfectamente y ya llegaste a 7, de ahí para adelante no te perdono más. Esa fue la gota ya. Con un problema. Y tal vez más de un problema. ¿Un problema cuál es? Que cuando tú, ¿cuántas veces te voy a perdonar? Hasta 7. Lo que pasa es que cuando tú perdonas, se supone que la deuda vuelve. Ay. A 0. A 0. ¿En serio? No aluminio, no, a 0. A 0. Mire, pero yo no había visto eso desde ese punto de vista. Sí, Plenty, porque se atiende. Vamos a ponerle un ejemplo que me acaba de dar el Señor, bien fácil. Si tú me pides prestado 500 pesos, ya es una deuda, y eso es una ofensa. Sí. Y yo te digo, Lenny, deja eso así. Suelta eso. Ten paz, eso es un regalo, es una ofrenda de parte mía. Eso significa que no te voy a volver a prestar. No, significa que tú no me debes, o sea que yo no voy a recordarte. Don, ¿es que usted cree si me prestan 500 más? No, porque tú me debes. No, porque usted me lo perdonó. O sea, la deuda está como. En serio. Cuando tú perdonas, la deuda vuelve a 0. No es aluminio, míreme bien, no es aluminio, es a 0 que vuelve. O sea, que ya usted no va a estar poniendo estado, no hay amigos, solo conocidos, la gente. Sí, porque entonces usted la gente empieza a chismear a través de los estados y del Facebook. Lo que no quiere decir de frente, lo dice en el estado y lo dice en el Facebook. No, todas esas cosas son cosas del evangélico de ahora. Y estar tirando esas pullas. Pero fíjese que Pedro lo dice, tal vez esperando del Señor, que él va a aparecer como muy espiritual, como una fiera de hombre,
Sin embargo, la verdad es que cuando Dios te perdona, Dios no te guarda la deuda. Se la puso difícil el Señor. Porque si no, nosotros todos fuéramos a parar al infierno hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra deuda no se bajaría, no desaparecería. Sí. Y la idea es, con ese asunto de la remisión, es que el texto tiene una imagen en uno de los textos, es que el Señor toma nuestros pecados, los pone sobre su espalda y se aleja de nosotros. Amén. Con ese pecado. O sea, que ya yo no lo voy a tener más, sino que ya que Jesús cargó con él. Amén. Yo creo que ahí fue que Pedro debió decir, Señor, dura es esta palabra. Sí. ¿Quién, quién aguanta esto? Entonces, fíjate que interesante, porque el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tremendo. Interesante, y eso tiene otra lectura también. Voy con esto después. Luego de ahí entra la parábola de los dos deudores. Exacto. Que me encanta el hecho. ¿Usted va a concluir algo? Sí, concluir solo con lo siguiente. El hecho de que dice hasta 70 veces 7. En estadística se usan lo que son los números factoriales, algo así se llama. Donde, por ejemplo, 1 a la 3 es 1 por 1 por 1 a la tercera potencia. Algunos dicen que esto hasta 70 veces 7 es 7 elevado a la 70 potencia. Óyeme bien, ese número multiplicado 70 veces hacia arriba, 7 por 7, 49 por 7, son 216, qué sé yo, 207 por, algo así. 7 por 4, 28 más, mucho más, 236. Y ese 236 multiplicado por 7, o sea, infinito. Es hablando de lo infinito del perdón, como es de infinito el perdón de Dios. Tremendo. Y ahí podemos pasar perfectamente al ejemplo que les dio de los deudores, que es un caso similar de perdón infinito. Sí, exactamente, eso era lo que iba a decir, que 10,000 talentos, o sea, no había forma de que ese siervo le pagara al Señor la deuda. No, porque le alcanzaría la vida para pagar. No había manera, le faltarían varias vidas, o sea, implica eso entonces, que el perdón que Él le otorga es un perdón infinito, un perdón total, un perdón completo, un perdón absoluto, o sea, y es la idea de Dios para nosotros poder en la iglesia tratar con nuestros consiervos. Esa es la idea de Dios. Es la idea de Dios, o sea, y de verdad, Lenny, que si uno no lo hiciera así, un problema que tiene el tú no decidir perdonar por amor, por el mismo perdón que tú recibiste, perdonar a los demás. Un problema es el final de la historia. Sí, quiero que me diga en cuanto a lo espiritual, porque yo sé que en esa cultura se tomaba la mujer y los hijos como parte del rehén, por así decir. Sí, porque eran propiedad del amo. En lo espiritual, ¿qué podría implicar eso? Para el que no perdonó, que lo retengan a él, la mujer y los hijos. Bueno, en realidad, siendo el perdón, y como dice el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento el Señor dijo que cada uno morirá por su pecado. Quiere decir que la falta que yo cometo no se la van a cobrar a mis hijos, Dios no se la cobra a mis hijos, aunque ellos podrían incurrir en la misma falta por causa del ejemplo servido, de asuntos de genes y demás, perfecto. Pero la deuda que yo tengo en este tiempo, la gracia, es deuda que yo tengo que pagar. Amén. Sin duda alguna. O sea, ahora, ¿qué hay con esto? Fíjate que para él pagar la deuda, él tomaba la familia y la tomaban como rehén, la vendían, no sé qué cosa. Como esclavos. Exacto, como esclavos. Y esa esclavitud era para siempre. Los hijos de los esclavos son del amo. Sí, yo también lo veo desde el punto de vista de cuando usted tiene una amargura, su familia se ve afectada también por ese... Sí, que es parte del final, porque él le dice, mira, no deberías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Fíjate que el llamado una confrontación. El llamado es, exacto. O sea, el llamado de Dios, sobre todo lo primero, es que Dios ve, por ejemplo, la falta que nos cometen a nosotros, pero también ve la falta de compromiso nuestro para ser como Jesús, de perdonar que nosotros podemos aplicar. Yo he visto mucha gente, y así como te decía del hermano que salió del ministerio, que espero que vuelva, por una gente cualquiera, por uno que no es servidor, pero es que no ese es el principio bíblico. El principio bíblico es que yo te debo confrontar, que yo debo soportarte, que yo debo amarte y debo perdonarte. Amén. Porque la confrontación es parte de ese encuentro en el cual yo decido que voy a perdonarte, yo debo confrontarte y hacerte saber cómo me siento frente a tu actitud. O confrontarte frente a lo que es el pecado que tú cometes, donde yo no tengo por qué pagar consecuencias de ese pecado. Amén. Por decir algo. Para usted que ha entrado un poquito más tarde, estamos en el tema el amor y el perdón en la congregación, segunda parte. Queremos invitarlo a que usted se suscriba a nuestro canal Gracia y Libertad TV.
que comparta, que active la campanita para que reciba nuestras notificaciones cada semana. Bendecimos a las personas que están conectados con nosotros desde YouTube y desde aquí, desde Renuevo 89.7. Estamos sumamente interesados, amados, en que este tema pueda penetrar el corazón de la audiencia de forma tal que en muchas situaciones es que es tan difícil la vida de comunidad en el Evangelio para los pastores. A los hermanos no, pero los hermanos tienen un problema, pero el pastor se entera de tantas cosas y maneja tantas situaciones que se convierte en algo agotador. Amén. Realmente agotador, realmente fuerte. Pero la intención del programa es que este tema de amor y perdón en la comunidad, en la iglesia, tiene que ver con el hecho de llevar sanidad a la congregación de forma tal que el cuerpo no se vea detenido. Dice el Antiguo Testamento que cuando el pueblo caía en pecado, cuando alguien caía en pecado, lamentablemente, el pueblo total se detenía por causa del pecado o tres. El campamento. Sí. La realidad es que hoy se detiene la iglesia per se, no se detiene. Pero lo que Dios está haciendo contigo dentro del cuerpo se detiene. Y ahí se complica la cosa. O sea, como dijimos, recibimos unos testimonios excelentes la semana pasada de personas que tienen una experiencia interesante de amor, de perdón. Y lo último que el Señor me permitió fue ver un asunto breve ahí de alguien que hablaba del amar a los enemigos. Y cómo tú tienes que orar por tus enemigos, que la Biblia lo dice, ama a tus enemigos y ora por el que te persigue. Amén. Y él hablaba de esto, de algo como que tiene que ver con cosas muy determinantes para la vida cristiana, el hecho de tú perdonar y de tú sobrellevar a otros. O sea, de verdad que es impresionante cómo Dios me lo hizo llegar apenas recientemente. Porque la verdad es que entre tanta dificultad que se da en la iglesia, tantas personas que se manejan enemistad, tantas relaciones que se dividen y no se vuelven a unir, tantas personas que se van por una simpleza de una congregación donde Dios los llamó y donde no ha terminado tal vez. Lenny, hablamos de un tema que es sumamente, que es neurálgico para la iglesia. Amén. Sí, y entiendo su dolor porque le digo, yo lo veo a usted y recuerdo a Pablo, también en una intercediendo, creo que por Onésimo. Sí, Onésimo le dice, mira, lo que él te debe a ti, anótalo a mi cuenta porque tú también me debes la vida. Sí. O sea, ves, eso es tratando de qué. Es tratando de pacificar entre dos partes afectadas. Onésimo, el esclavo que sale huyendo, y el dueño, que es quien lo está esperando y tiene todo el derecho para hacer cualquier cosa contra él. ¿Tú me entiendes? Sin duda alguna. Entonces, esa es la postura. No, esa es la postura. Algo que me encanta de esta parábola es, pastor, que lo que el consiervo le debía a su siervo eran 100 denarios. O sea, si usted compara 10,000 talentos, con 100 denarios era el salario como de 3 meses, ¿verdad? Calculando que un denario era el salario de un día. Sí, 100 denarios sí. Era como 3 meses y algo. O sea, que era una deuda diminuta frente a lo que Dios te ha perdonado a ti. Ciertamente, la deuda del segundo consiervo. 100 Ciertamente. denarios. El otro debía millones. Exactamente. El otro debía millones, en realidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Está mostrando la deuda que nosotros tenemos hacia Dios con la deuda que los demás tienen con nosotros. Así es. De eso que estamos hablando. O sea, estamos hablando, está el Señor, es mostrándonos a nosotros de manera clara el hecho de que cualquier cosa que te pueda ver un consiervo, no se compara. Nunca se va a comparar con la deuda que tú y yo guardamos con el Señor. Nunca se va a comparar. Esa es la realidad. Tremendo. Yo con eso me retiro ya. Ya, con eso te basta. Sí, ya. Págame. Bueno, fíjate que interesante. Hay consecuencias para la falta de amor y perdón en la congregación. Por ejemplo, como decía, una persona puede dejar de servir en un ministerio porque está enemigo de 2 o 3 de ahí. 2 o 3 o de uno. Una persona va a dejar de servir a otros por causa de que alguien le fue ingrato. Okay. Y la verdad es que no hace sentido que usted, por ejemplo, por causa de un ingrato, usted decida no seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque al Señor le salieron adelante, ¿cómo se llama esto? 10 leprosos. Y de los 10, solo uno se devolvió a agradecer. Así es. A veces hablando? Problemas financieros entre hermanos también. ¿Cómo así? Sí, hermanos que hacen negocio y uno le queda mal a otro o le queda debiendo dinero, ese tipo de cosas. Hay hermanos que tienen su negocio y yo voy porque somos hermanos y
Y me peino y me autofreno. Porque yo no, donde yo me peino no me cobran. Yo Sí. me peino en el camino. Entonces quedan esas laceraciones. Sí, y se dan esos roces lamentables. Ahora, vuelvo y reitero, el Señor de todo, Él nos está observando. El amo del todo, Él nos está observando. ¿Qué quiere decir esto? Que el acto suyo y el acto mío, sea como sea, Dios lo está auscultando, Dios lo está viendo y Dios es el que va a permitir, que nosotros decidamos cómo vamos a actuar. Si vamos a actuar de manera irresponsable, me explico. Si vamos a actuar de manera irresponsable, en el sentido de que, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Te perdono o no te perdono? Si actúo de manera irresponsable, yo voy a tener que pagar, lamentablemente. Voy a tener que pagar, lamentablemente, el precio que dice aquí. Y mira cuál es el precio que dice aquí, Lenny. Que aquí se pone complicado. Dice el texto lo siguiente. No debías tú tener misericordia. ¿Sabes qué me impactó desde que yo leí ese texto hace mucho tiempo? Me impactó el hecho, Lenny, de que el caballero, tanto el que debía millones, tú y yo pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados, como el que debía centavos, los dos usaron las mismas palabras, los dos se pusieron de rodillas, los dos rogaron de la misma manera. Amén. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que aunque nuestro ruego sea similar, pues va a acontecer que si el ruego es similar y las deudas son diferentes, el perdón debe ser igual. Amén. A mí me perdonaron millones, a ti te perdonaron solamente una parte. ¿Me doy a entender? Amén. A mí me perdonan solo una parte. No, me lo perdonaron todo igual que a ti. Y por lo tanto, tú también debes perdonar todo como a ti te lo perdonaron. ¿Ves? ¿Qué dice aquí? Aquí manifiesta, Lenny, que realmente vamos a tener una situación. ¿Cuál es? Él dice, mira, también mi Padre Celestial va a hacer con ustedes si no perdonan cada uno a su hermano de todo corazón. Repite conmigo, de todo corazón. De todo corazón. De todo corazón, ¿qué significa para ti, Lenny? Vamos a ver. Bueno, que sea real, que sea genuino, que no sea simplemente de los labios hacia afuera, sino que yo pueda verlo y no sentir nada cuando lo vea, que pueda volver a socializar si fuera necesario, que pueda volver incluso a servirle si fuera necesario. Ciertamente, y pienso de todo corazón como que mi corazón no quedó nada del asunto anterior. O sea, mi corazón todo se limpia, mi corazón todo se pone agradable. Y aunque ciertamente cuando hay una herida, pues... No, dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, evidentemente cuando uno está sano, se le nota. Cierto es. Y hay una ilustración que usted dio hace muchos años, que yo nunca la olvido, sobre el soportarnos los unos a los otros. Cuéntame de eso. Y es que usted decía que la vida congregacional es como cuando estaban en el arca de Noé. Ciertamente. Que todos esos animales, el hedor, la incomodidad. Ahí debía haber un olor muy característico por todos los olores diferentes de los animales, pero también por las heces, por los orines de los animales. Sí. Ese hacinamiento que había, o sea... Pero usted decía, afuera lo que hay es diluvio, lo que hay es agua. Entonces es mejor soportarnos aquí con nuestra diferencia, con nuestra y llegar hasta que el agua se detenga y hasta que lleguemos al lugar prometido, al lugar esperado. Y no uno salirse, que es lo que pasa con mucha gente. Sí, usted a veces predica bien. Si no, a veces. Sí. No es que Dios usa hasta una piedra. Mira, a mí no se me olvidaba eso. Dios usa, Lenny, hasta una piedra. O sea, fíjense, amados, que estamos hablando del hecho de que el amor y el perdón en la congregación son fundamentales. Son fundamentales. Yo he tenido que perdonar muchas cosas, pero yo de igual forma sé, y ¿saben una cosa? Últimamente que lo he hecho, que he pedido perdón a algunas personas, me he disculpado con alguna gente con la cual yo entiendo que en algún momento le he afectado, pues, y de verdad que se siente muy bien cuando tú pides perdón. Se siente muy bien. Cuando tú aceptas que tú has fallado, eso se siente súper, de verdad. Porque primero te permite mostrar, te ve a ti mismo como humano. Esa es una buena forma de verlo. Te ve a ti mismo como humano y eso, Lenny, te permite grandeza, porque finalmente dice la Escritura que al que se humilla, será exaltado. Amén. O sea, ¿qué hay como peligro, gran peligro? Escúchenme, hermanos, esta palabra. Hay un gran peligro y es que dice aquí que el siervo malvado, dice aquí que él, oiga esto,
dice que lo llevó a la cárcel. Yo creo que tú lo leas en la versión que tú tienes ahí. En la versión que tú tienes ahí dice que él lo llevó y que tomó toda su familia, porque esta versión no es la misma, esta versión es la 60, y me gusta más. Aquí dice simplemente fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Ok, dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. No estaba dispuesto a esperar. Sino que hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Exactamente. En prisión, o sea, ¿qué implica entonces? Que cuando yo no perdono, yo me estoy enclaustrando a mí mismo. Amén. O sea, estoy entrando en una etapa de enclaustramiento donde me voy a quitar libertad y ciertamente cuando tú tienes muchos enemigos, tú tienes poca libertad, Lenny. ¿Tú sabes por qué? Porque es que a partir de ahí tú no te puedes mover en todas partes. ¿Por qué? Porque tú tienes enemigos. Sí. Que no le veo sentido porque si estaba en prisión, ¿cómo iba a trabajar para pagarle la deuda? O sea, no. Bueno. No entendí. No entendí, explícame de nuevo. Y sí, en realidad es correcto, como dices. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tú, por ejemplo, me enclaustres? Pero aquí lo peor es que el que se enclaustra a sí mismo es el que no perdona. Porque aunque él supuestamente metió en la cárcel al otro, pero desde arriba el que está en la cárcel eres tú por desobedecer la palabra del Señor. Okay. El otro, como dijo alguien por ahí, hay hombres que aún estando en las cárceles son libres, pero hay personas que estando fuera son esclavos. O sea, que aún estando fuera, lamentablemente ellos son esclavos, o sea, están presos. No importa que estén en la calle, Lenny, pero están presos. Amén. Hay un punto importante aquí, pastor, con relación a la convivencia que usted decía, cómo se ven afectados algunos ministerios. Y es que dice, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. O sea, que como mismo usted decía, todo el entorno se ve afectado. Se ve afectado el entorno. Hermanos, se ve afectado el entorno. Y la verdad es que en el caso nuestro, cuando uno ve, por ejemplo, un hermano que se niega, nunca olvido un testimonio de una persona que estuvo con nosotros, que ella tiene una situación de dificultad con su esposo y resultó que tienen ya como un mes separados. Hoy día, gracias a Dios, están juntos. Y yo la confronté y le dije, mira, así como yo te perdono a ti todas las cosas que tú haces, así tú tienes que perdonar a los demás. Y la llevé a un ejercicio que yo aprendí, yo le llamo CPL, creo que es confesión, perdón y liberación. Y yo la llevé a ella a un estado donde yo la hice ver que ella tenía responsabilidad en la dificultad que había y que tenía que perdonar. Pero déjame decirte que ella se dio cuenta que mucha de la dificultad, que él era más perdonador que ella, y finalmente entonces, Lenny, pues se restauró la relación, cosa como de 2 o 3 días, una semana. Oye bien, una relación que tenía un mes de atraso, se arregló en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta que ella no estaba siendo perdonada. No estaba siendo perdonador. O sea, que aquí dice claramente, dame el tema, aquí está, básicamente, hasta que le pagare todo. Hablando del resentimiento, el nivel de resentimiento que este hombre tenía, y al encerrarlo implicó no guardarlo, estaba guardando en su corazón. Interesante. Y al no perdonarlo, no te suelto. Sí, y ahí tú vas a estar hasta que yo me siente satisfecho en todo mi ego y en toda mi condición. Y dice el Señor, también así hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de todo corazón a su hermano las ofensas. ¿Qué pasa con esto? Hay quienes dicen, Lenny, lo siguiente, y esto es importante que nosotros lo veamos. Yo perdono, pero no olvido. Sí, eso se usa en San Juan de la Maguana. Okay. Eso se usa mucho en San Juan de la Maguana. En Jaina también. Ajá. Sí. Bueno, ok. Bueno, yo no sabía que en Jaina se usaba, porque en Jaina somos santos todos. Pues fíjate, ¿qué resulta con esto? Que en este punto, él dice, Dios lo va a hacer con ustedes. O sea, que aquel que tiene un corazón no perdonador, Dios lo va a enclaustrar. Y algunos dicen que los que eran puestos en el cepo eran también maltratados, Lenny. ¿Qué te parece? Torturados. En manos de los torturadores es donde lo iban a poner a ellos. Y ahí entonces algunos se atreven a decir, los verdugos. Y esos verdugos son tipos de demonios, ese tipo de atormentamiento, de tormento que la gente tiende a sentir cuando tiene, y pasa, y es verdad, pues yo lo he padecido, yo lo he vivido, cuando tienen gente en el corazón que no la sacan. O sea, cada vez que ven a alguien, escuchan una voz, se le parece de una vez,
viene ese tormento, viene ese verdugo a torturarlos. Ven una gente que se le parece e inmediatamente se sienten que, wow, la tortura, Len. Sí. Y eso es una realidad. Eso es una realidad porque lamentablemente, yo no sé si te ha pasado, ¿no te ha pasado a ti que tú, por ejemplo, tienes algo con alguien, no le has perdonado algo y sientes que eso te persigue, que te molesta cuando vas a orar? Cuéntame a ver. Claro, pero cuando usted no perdona a alguien, esa es la persona que más usted tiene en su cabeza. ¿Cómo así? Explícame eso. Claro, así como dice la Biblia que usted está atado, tiene esa persona 24/7 en su cabeza. Todo el tiempo le pasa algo, le recuerda a esa persona. Va a orar, se acuerda de esa persona. Si es un servidor, va a servir, se acuerda que tiene un problema pendiente. O sea, usted vive con esa gente encima hasta que no lo suelta. ¡Ey, qué fuerte! Sí, eso es una atadura Eso está fuerte. total. Bueno, ya usted tiene una idea. O sea, que si usted ahora mismo está padeciendo del hecho de que usted tiene muchos resentimientos, de que usted que no puede dormir, etcétera, etcétera, posiblemente, amado, es que usted tiene una dificultad que no ha perdonado a alguien. ¿Qué le parece? Así es. ¿Qué día es hoy? Atienda. A ver si tú estás sintonizada. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de perdonar. 24 de diciembre. No se vaya a la cena, señores, con esa raíz de amargura, con todo ese odio y todo ese perdón. Le va a hacer indigestión. Le va a caer mal el cerdito, le va a hacer daño el pollo. Por favor, o sea, decídase por favor a usted hoy perdonar. Decídase hoy a perdonar. ¿Para qué? Para que pueda liberar y lo que usted va a ingerir esta noche le sea de provecho. Amén. Le haga bien. Porque la verdad es que yo sé que mucha gente está gordito y no es porque ha comido mucho, es porque tiene mucha raíces de amargura adentro, tiene muchas cosas adentro y eso lo hace. Y no estoy hablando, nadie se sienta aludido, por favor. Yo estoy hablando de algunos que yo conozco, que están un poco gorditos, pero es porque tienen muchas cosas adentro. Sí, llenitos de amor. Muchas cosas adentro, sí, llenitos de amor, llenitos de amor. Recuerde que estamos en el tema el amor y el perdón entre los hermanos en la congregación, segunda parte ya y última, ¿verdad? ¿Y qué te parece, Len? Sí, y última, ¿qué te parece si nosotros extendemos eso en los minutos que nos faltan? ¿Qué te parece si extendemos eso a la casa, al hogar? ¿Dónde puede darse esta situación también? Porque hablamos de la iglesia, pero la iglesia no va un rato. Sí. Pero déjame decirte, hay gente que coge gran enemistad dentro de la iglesia. Sí. Hay gente, señores, que cogen grandes enemistades dentro de la iglesia. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, pasa en el hogar, pasa con los compañeros de trabajo, que hay diferencia. Pasa a veces hasta con nuestros hijos. A veces, aún estando chiquito, a veces uno se carga, resiente, se carga con sus hijos, sí. Cuando van creciendo, pero ya no besan la mano, ya se sienten grandes. Sí, eso puede darse. Sí, uno se va haciendo pequeñas heridas. El ser humano, nosotros somos tan curiosos. Sí, se da entre las parejas también. Se da entre las parejas también. Que no colabora, mira cómo me ve cansada y sí, que se sienta. No. Tú estás hablando del hombre a la mujer. Sí. No, que mi trabajo es más forzado que el tuyo. Sí. Que se dan ese tipo de cosas. Ese tipo de dinámica. Sí. Fíjense, amado, que es importante que vemos que el amor y el perdón en las relaciones, en la iglesia, en la casa, con los padres, con los hijos, con los esposos. El perdón que debemos prodigar es un perdón completo. Y no solo completo todo corazón, sino que sea un perdón abundante, como el tema del hijo pródigo de estos muchachos que uno debía millones, de los dos, que uno debía millones y el otro debía apenas 2 o 3 centavos. O sea, fíjese el compromiso, y yo creo que como resoluciones de fin de año, sería interesante que nosotros decidamos liberar nuestro corazón de sí, carga. Hermanos, mire, yo quiero de verdad sugerírselo de todo corazón por cuanto yo he vivido en este último tiempo la experiencia de que gracias a Dios, pues el Señor me ha iluminado para yo tratar de resolver algunos temitas, algunas cositas, y de verdad que ha sido una bendición. No, y ahora que usted menciona el hijo pródigo accidentalmente, hay una grandeza tan grande en el perdón, porque el padre desde que lo ve, ya lo había perdonado sin verlo. Pero desde que lo ve y el hijo le dice, padre, pecado contra el cielo y contra ti, o sea, ya él sabe que ya él sufrió demasiado. Eso y él sufrió bastante. El hecho de que él venga y se arrepiente implica que él sufrió muchísimo. Ya no lo haces más, ya suéltalo, ya. Sí, y qué interesante que lo había perdonado y que lo recibe con gozo. Sin reclamos. Sin reclamos, sobre todo. Yo te lo dije, no, nada de eso. O sea, eso. Y él llegó peleado, y él no está viendo que está peleado. Ya llegó desbaratado, llegó hecho y lachas. Recomendado para el tiro y recomendado para el hacha, como decía mi madre. O sea, en realidad, Lenny,
Es mucho lo que tenemos nosotros que aprender como iglesia en lo que tiene que ver con el amor y el perdón en la congregación. ¿Y por qué en la congregación? Porque de verdad la congregación es el lugar donde te enseñan más a perdonar. Debiera enseñarse de niño, pero es que la palabra de Dios es que es perfecta. La palabra de Dios que te pone a ti el ejemplo de todo lo que Dios te perdona, de lo que tú has hecho, que es todo, y lo que tú debes perdonarle en función de ese todo. Dios no perdona el 100%. Nosotros debemos procurar perdonarle algo por ciento a los demás. Amén. Debieron procurar eso, en realidad. Así es. Pastor, estamos en los minutos finales. El amor y el perdón entre los hermanos en la congregación. Últimas sugerencias, consejos, ya para acabar este tema. Bueno, en realidad... La gente que se resiste, que dice que no puedo, que fue mucho, que ya va muchas veces. Ya. Bueno, yo me voy a poner del lado de aquellos que se resisten, en el sentido de que yo sé que es duro, el perdonar no es un acto sencillo, es un acto solo lo puede bregar el Señor. Eso era Dios, que era Dios, pero... Sí, eso era Jesús porque Él era perfecto. No, realmente el perdón es un acto que sin dudas, amados, sin dudas, es un acto que es complejo para el ser humano sin Dios. Ahora, cuando usted, como este deudor, usted valora lo que Dios ha hecho en su corazón, el perdón va a ser para usted mucho más fácil. Amén. El perdón va a ser para usted mucho más fácil desde el momento mismo en que usted piense. Recuérdese lo que dice Apocalipsis. Mira de dónde has caído. Mira de dónde fuiste sacado. O sea, cuando usted y yo pensamos, siendo inconversos, todo lo que Dios nos perdonó, abortos, asesinatos, mentiras, todo tipo de cosas, odios, rencores con nuestros padres, con nuestros hermanos, maltrato a los hijos, Lenny, maltrato a los hijos. Cuando usted se pone a pensar, y no solo eso que nos perdonó, sino que nos otorga una gracia especial para darnos vida eterna, vida después del cuerpo, vida después de la vida. Así es. A su lado. O sea, que hay que tener cierto nivel de madurez para uno... Sí, realmente sí. Implica el hecho de tú valorar lo que el Padre te ha dado, porque es el mismo Padre que va a darle a cada uno conforme a sus ofensas. Es el mismo Padre que va, si no perdonamos, es el mismo Padre que nos va a nosotros enviar a un lugar de tormento, a un lugar de ¿cómo se llama esto? De sufrimiento, a un lugar de enclaustramiento. Y la verdad es, fíjate, tú entras a una habitación, voy a poner este ejemplo último. Tú entras a una habitación donde hay 10 personas y tú tienes enemistad con 7 y tú tienes solo 3 personas para hablar. Pero cuando tú entras, ves, eso es un tipo de enclaustramiento. Cuando tú entras a esa misma habitación y apenas uno tal vez de esos 10, tú tienes dificultad con él, tú tienes todavía 9 personas, tú tienes un mundo equivalente a 9 personas con las cuales tú puedes interactuar, puedes compartir el trago que estén compartiendo, la comida, puedes compartir palabras, puedes compartir ejemplos, puedes disfrutar. O sea, que dejamos de disfrutar, dejamos de tener espacio de bendición, de alegre, cuando lamentablemente no hemos perdonado porque nos vamos haciendo un círculo familiar y personal cada vez más estrecho. Así es. ¿Qué te parece? Muy buena ilustración. Yo no sé qué tiempo nos quedará, en realidad, no sé qué tiempo nos quedará, pero bueno, me hace enseña que nos quedan 3 minutos, aleluya, excelente, 3 minutos, ahí está, mire, aquí 3 minutos, bien, chévere, ahí está. Me encanta el hecho, Reini, porque es que en realidad, cuando pienso en enclaustramiento, pienso en sufrimiento, tú lo dijiste de una manera magistral, tú te pasas el día entero con esa persona adentro. Amén. Y oye esto, cuando yo le tengo odio, pero yo voy a hablar, por ejemplo, que lo he mencionado muchas veces, pero cuando yo he tenido albergado odio contra personas, no hay dudas de que cualquier cosa me recuerda a esa persona. Claro. Pues déjeme darle una idea más, y es la siguiente. Cuando usted está atado a alguien por falta de perdón, donde quiera que usted va con esa persona. Esa persona va con usted. Son un yugo. Oye, se convierte en un yugo diabólico, en un yugo de maldad. Se casaron. Cada vez que usted decide atarse, dejar de... Entonces, ¿cómo lo hacemos? No lo voy a dar más ejemplos. Con eso, usted está atado por una cadena de acero, con una bola de 1000 kilos a esa persona, y donde usted se mueve, se va con él. Porque usted puede salir del país y allá una persona habla igual y de una vez le viene fulano, ese que fue tan malo, ese maligno, que me hizo tanto daño, ese demonio, se lo llevó para allá. En el avión le pagó pasaje,
le pagó el taxi, le pagó el Uber, y donde usted está durmiendo en el hotel, ahí le pagó también la habitación y se lo llevó. O sea, que si usted no lo quiere hacer por él, hágalo por su salud. Ahí viene. Entonces, por su salud emocional. Por su salud emocional y psicológica. Entonces ahí viene lo que yo he llamado, y yo he dicho que el perdón es uno de los actos, el único acto egoísta que la Biblia recomienda. Viene código. El único acto egoísta que la Biblia recomienda es perdonar, porque cuando tú lo haces, tú no tienes que hacerlo por el otro, tienes que hacerlo por ti para que tú sueltes eso. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Lo dice la Escritura en diferentes lugares. Hay lugares donde no está. Pero el Señor, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que ¿Qué hizo este muchacho cuando lo estaban apedreando? Esteban. Señor, no le tomes en cuenta. No les tomes en cuenta este pecado. O sea, que si yo le digo a alguien, fulano, mira, oye, él te debe 500, perdónaselo, que yo le perdoné 500 también. O sea, cuando tú vas a interceder por alguien, es porque ya tú mismo has tomado la decisión en base a esa persona. Amén. Ya tú has decidido perdonar, ya estás decidido liberarte, y entonces estás clamando, como hizo Esteban, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice la Escritura que él vio al Hijo del Hombre, los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, estamos hablando de que el perdonar nos abre cielos. Amén. Nos abre los cielos. El perdonar nos permite tener acceso al trono, tener acceso al Hijo, tener acceso al que está sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, el no perdonar nos mantiene enclaustrados, nos mantiene limitados, nos mantiene encerrados, lamentablemente, en hiel y amargura, como dice un texto. En prisión de amargura. En prisión de amargura caemos, y lamentablemente eso nos lleva a limitarnos en nuestra capacidad, a limitarnos en nuestro accionar. Esa Amén. es toda la realidad. Pastor, ya sí se nos fue el tiempo. Bueno, a nosotros se nos fue el tiempo. Mira a ver si cogió para su casa. No sabemos cómo está vestido, sé que va a ser difícil que usted lo encuentre. Así es que buen provecho a los que van a comer bueno. Sí, recuerde orar antes de comer. Recuerde orar antes de la cena para que el Señor cualquier cosa la limite a su mínima expresión y todo sea bendición esta noche 24. Señores, para nosotros un grandísimo placer. Recuerde que esto es Gracia y Libertad. Un programa que edifica. Hasta la próxima semana.